2002 y 2003, dos amigos se harían una pregunta: ¿qué es lo que pasaría si el que gana es el villano? ¿Cuál sería su objetivo ahora y cómo funciona su mundo? Pregunta que no tomaron tan en serio en ese entonces, creando un borrador lleno de cosas raras y varios errores, todo haciéndolo en una llamada por teléfono a una gran distancia. Ellos al inicio pensaron que no los llevarían a nada, pero cuando la productora de Ben Stiller, Red Horror Films, vio potencial en ella, decidió ayudarlos. Lo que ambos no esperaban es que ahí es donde habían preparado una de las mejores películas que deconstruye el género de superhéroes, una que no tomaría reconocimiento hasta muchos años después. En el 2001, la empresa de DreamWorks revolucionó la animación presentando a Shrek, una película que sería básicamente una venganza bien planeada de Jeffrey Katzenberg, quien, desalentado por el maltrato de la compañía, se reunió junto a otros amigos para hacer las películas animadas que siempre quisieron. Shrek era una de sus propiedades más importantes, y en algún momento hablaré más sobre ese tema. En realidad tengo un video pendiente de ello. Lamentablemente ese momento iba terminando. En 2007 estrenarían Shrek III, una película que dividiría a la audiencia, también marcando el declive de su calidad de posterior, iniciando a pensar que DreamWorks estaba perdiendo su magia. El estudio tampoco la estaba pasando tan bien, iniciando a tener problemas económicos y una administración dudosa donde cada producción duraba cada vez más tiempo, al momento que la industria quizás no estaba preparada para sus películas funcionando simplemente como buenas obras. Cada película se volvía un nuevo juego de ruleta rusa y DreamWorks parecía que lo estaba perdiendo. Megamente no era en un inicio siquiera una película animada. El plan inicial de estos dos amigos era hacer una película de acción real, con un tono menos familiar y tirando más a lo sarcástico, utilizando a Ben Stiller como protagonista en su productora. Lamentablemente la idea era bastante ambiciosa, explorando más posibilidades hasta que la misma Red Horror Films vendería en 2004 su guion a DreamWorks. Los mismos pensaron que quizás esto no parecía una película de acción real, al menos no como las populares X-Men o Spider-Man de ese entonces, sino una película animada. Ahí es donde DreamWorks inició a trabajar en Megamente, el cual no tenía ese nombre en un camino, siendo adquirida principalmente con el nombre de Mastermind, después renombrada a Overmind, del que sí podemos encontrar algunas cuantas cartas de título y diseños de personajes más acercados a su visión final. Aún así, este no sería el único problema que ofendería a la película. Desde su concepción como una respuesta a El villano que gana, la película tuvo muchos cambios, queriendo volverse más familiar y dejando su visión oscura de un villano con potencial, pensando que quizás debían hacer que el héroe en verdad fuera el enemigo a vencer, algo así como Omni-Man y Invencible hoy en día. De hecho, en ese tiempo tanto The Boys como Invencible estaban creando un nuevo concepto de superhéroes. La idea fue concedida a inicios o finales de los 2000 y justamente en esa época es donde empezaron a salir muchas historias del estilo. Uno de los primeros inconvenientes al producir la película era quizás quién daría voz al villano, siendo la primera opción Robert Downey Jr., el que fue casteado como Megamente al inicio. Solo que bueno, eso fue en 2008, justo después de estrenar Iron Man y que Disney comprara a Marvel, anunciando en 2009 que Robert Downey Jr. dejaría el proyecto de Overmind y sería el mismo Will Ferrell quien lo reemplazaría. Para DreamWorks esta era la oportunidad de entrar al mundo de los superhéroes, una nueva tendencia que estaba creciendo. Incluso hay rumores de que el universo de Megamente estaría conectado al de Monstruos vs Aliens, para tener algo así como su propio universo animado, cosa que en realidad no es oficial, pero se rumoreó bastante. Irónicamente, estas dos películas serían uno de los más grandes tropiezos en la historia de DreamWorks, pero con el tiempo llegarían a ser apreciados tanto por sus memes como por sus historias. La película de Megamente inicia con un narrador, el cual no es ni más ni menos que el mismo Megamente, quien está cayendo al vacío mientras recapitula cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a este triste final. Cuando él nació, su planeta fue destruido por un agujero negro que planeaba devorarlos. Tristemente, él solo pudo escapar de su planeta, siendo imposible saber cuál era el último mensaje de sus padres. Él no recordaba para qué vino a este mundo. Justo detrás de él había otro planeta dorado, uno con un aspecto menos azul y bondadoso, pero por causa del destino o simple suerte, él choca con un campo de asteroides, mientras ve como el otro niño tomaba su lugar en una casa llena de riquezas. Megamente, en cambio, cayó en una prisión. Ambos son muy diferentes en su crianza. Mientras uno tenía riqueza, aspecto atractivo, fuerza, invulnerabilidad, rayos láser e incluso familia, Megamente creció en una prisión llena de resentimiento, intentando agradarle a las personas que vivían en el exterior para encajar con ellas. Él al inicio no quería ser mal, pero la gente pensaba que era malo por su origen y aspecto. Sus intentos por encajar solo acabaron por desgracia, rechazándolo y marginándolo al no tener que ver nada con él. Ahí fue cuando se dio cuenta qué es lo que debe hacer. Si la gente siempre espera lo peor de él, eso sería justo lo que les daría. Y sí, Megamente creció para volverse el mayor villano de toda la historia, enfrentándose constantemente con Metro Man, teniendo también, por así decirlo, un lugar al que pertenecer, un lugar en el que en verdad lo reconoce, o más bien le dan la atención que necesitaba. Aún así, Megamente no está totalmente solo. Él tiene a su fiel compañero que fue enviado junto a él, Servil, o también nombrado Minion en Estados Unidos,
Unidos, nombre que causaría problemas para después cambiárselo, pero se los contaré más adelante. El día que todo cambió en esta película fue exactamente el día que la ciudad le dedicó por completo un museo a Metro Man. Él ha conseguido salvar tantas vidas y tantas veces como para volverse una leyenda, o eso es lo que todos imaginan. Muy poca gente pone atención clara al discurso de Metro Man. Él, aunque alegre y perfecto, parece estar en una crisis. En su discurso da un poco de show y luego pide la calma. Espera que las personas traten de tomarlo en serio y no solamente como un salvador. Él expone cómo se la ha pasado pensando quién es en verdad, quién es además de la persona que salva a todos. En su mirada perdida podemos ver por un momento que esto quizás no sea un gesto de humildad, sino que muy seguramente lo dice en serio. Pero lamentablemente antes de eso tiene que volver a su papel de héroe. Suena como un problema un poco whitexicano de persona privilegiada, pero esto es algo real. Imagina vivir toda una vida sin ninguna dificultad, con alguna meta o algún problema real. A nosotros muchas veces nos motivan nuestros objetivos, el querer conseguir algo que no podemos tener. Pero al mismo tiempo me pregunto qué es lo que puedes hacer cuando eres básicamente un dios en la tierra, alguien que lo tiene todo. Muchos podrían volverse locos, en cambio Metro Man simplemente parece deprimido. Esto empeora cuando Megamente secuestra a Roxanne por milésima segunda vez. Él debe volver a enfrentarlo y salvar el día, cosa que es mucho más simplona de lo que Megamente cree, pues la diferencia entre estos dos es que a Metro Man esto ya no le parece tan divertido. Se deja atrapar por el villano muriendo en el intento. Todos vimos ya la película, por lo que puedo decirles que realmente Metro Man sí muere en esta escena, o al menos el héroe como nosotros conocemos. Megamente se emociona porque finalmente ha cumplido su meta más grande en la vida. Venció al niño que lo marginó en ese entonces y lo alejó de su vida normal, pero que sin darse cuenta le dio motivos para vivir. La ciudad está en ruinas, cae en las manos de un villano que no es malo como para arruinarlos a todos, pero sí como para hacerlos sentir como él se sintió. Este tiempo es básicamente de Megamente queriendo sentirse mejor, pero ese sentimiento de superioridad no le dura mucho. Al no tener otra vez un objetivo que es en su momento Metro Man, Megamente pierde las ganas de vivir, no se interesa en nada más y no sabe qué es lo que debe hacer. Trata de seguir siendo malvado, pero la maldad no nació del odio de las personas, sino de la búsqueda más profunda del reconocimiento. Ahí es donde la misma Roxanne es quien le da una idea. Puede crear su propio superhéroe, una persona que le persiga y le ayude a destacar. Si alguien se vuelve a poner en su camino, podrá seguir demostrando su importancia en el mundo. En cambio, si no lo hace, será olvidado y seguirá viviendo como cualquier persona normal. Su idea del héroe no convence a Servil, pues a diferencia de Megamente, él no entiende la necesidad de tener problemas en la vida, porque para Servil, Megamente es la razón para vivir. Son amigos, se tienen el uno al otro. En cambio, Megamente sigue con la idea de que solo puedes tenerlo todo o no tener nada. No hay un punto medio. Al final no le queda más que seguirlo. El plan es encontrar una persona capaz de volverse un héroe, un don nadie que surja de la noche a la mañana. Por accidente terminan dándole esa dosis a Hal, el camarógrafo que en realidad es un perdedor, alguien que podemos ver como el cliché de persona que dice ser capaz de cambiar al mundo si le dieran la oportunidad, una persona a quien ignoran y que probablemente fue desplazada, pero que al mismo tiempo busca otro tipo de atención. La diferencia con Megamente es que Hal no quiere que la sociedad lo reconozca como su salvador, sino como un dios, alguien que con poder trata de hacer sentir inferior a las personas. Ve a los demás como enemigos. No tiene un enemigo a vencer, sino que se pelea consigo mismo. Mientras él trata de entrenarlo y hacerlo ver como un héroe, Megamente tiene una revelación. Conoce mucho más a profundidad a Roxanne. Tienen algunas citas y salen de vez en cuando. La chica a la que pasó años secuestrando, pero al mismo tiempo jamás había escuchado. Resulta que ella es muy interesante. Es una de esas personas que le da la oportunidad de conocerse. Inicia a llevarse muy bien con la identidad de Bernard, al mismo tiempo que trata de mejorar al mundo por ella, pasando el tiempo juntos y pensando que quizás no quiere ser más el malvado. Aquí me voy a poner un poquito raro, pero ¿se han puesto a pensar un poco el Megamente como un triángulo amoroso? Sí, sé que hay otro entre Titán, Megamente y Roxanne, pero fíjense más en el de Servil, Roxanne y Megamente. El motivo por el que Servil no necesita a nadie más en el mundo es porque en su mundo entero Megamente es todo. No necesita otra persona, pues quiere mejorar el mundo para él. En cambio, para Megamente, Roxanne significa todo lo que Megamente es para Servil. Él pensaba que necesitaba enfrentarse a las demás personas para llamar su atención, tener el reconocimiento como el mejor villano de toda la historia. Pero cuando conoce a Roxanne, el mundo deja de verse tan grande, pues él ya no necesita que todos los demás lo validen. La única persona que necesita que lo vea es Roxanne. Cambia todas las miradas por solo una, la única mirada que en verdad le importa. Es por eso que Megamente se vuelve un héroe, y es por eso que para Servil es tan difícil aceptar que Megamente se haga bueno, porque él cree que lo reemplazará y se quedará también solo.
Suena un poco raro, pero moviendo un poco las piezas la historia tiene un poco de sentido. Como no, esta idea se expande rumbo al final de la cinta, donde Titán, que le tenía ganas a Roxanne, se da cuenta que no bastaba con verse bien por fuera. Aunque ahora tenga los poderes, eso no le garantiza tenerlo todo. No puede simplemente tomarlo y pedirle a las personas que cambien. Se le llama libre albedrío. Al mismo tiempo, cuando esta trata de contarle su historia, Roxanne descubre la mentira de Megamente. Ambos rompen su relación y también todo el camino que habían recorrido. Ella no puede con la idea de que sean la misma persona, al tiempo de que no sabe si es que está enamorada. Aún vive con el prejuicio de haber asesinado a Metroman, el haber condenado a la ciudad y que al mismo tiempo le mintiera. Con el corazón roto y sin más héroes, Megamente se dispone a regresar. Busca la comodidad que antes tenía. Lamentablemente esa comodidad ya no existe. El día siguiente se prepara para enfrentar a Titán, pero Titán no quiere pelear con Megamente. La realidad es que quiere hablar con él para que trabajen juntos. Aquí también remarco en el dibujo cómo es que Titán ve a las personas, dibujando a Megamente como un tonto y poniéndole una correa de perro, porque al final tiene poder y debe servirle. Los dos pelean hasta que Megamente se da cuenta de que Titán no es como Metroman. Él no tiene valores, no sigue reglas y planea asesinarlo. Debe de escapar al darse cuenta de que Metroman se contuvo toda su vida. Él siempre pudo vencerlo sumamente fácil, pero le daba la oportunidad de mejorar. Una vez que Megamente busca la ayuda de Roxanne para saber cuál es su debilidad de Metroman, nos topamos con el plot twist de la película. El héroe que pensamos había muerto, Metroman, nunca murió. Él llegó a un punto de cansancio. Fingió su muerte después de tantos años repitiendo una y otra vez la misma rutina. También vemos en unos segundos el absurdo nivel de poder que tiene en esos momentos. Su velocidad es capaz de hacer que el tiempo se sienta lento. Su fuerza es capaz de romperlo todo. Y efectivamente nada lo lastima, al menos no en su exterior. Aquí creo que hay un error que hasta recuerdo que Axel KSS mencionó. Al inicio de la película muestran la llegada de Metroman como si el dinero y la riqueza fueran los malos hábitos de la vida. Pero ¿qué tal si en este mundo hay gente rica que son buenos? Digo, sé que suena algo imposible, pero recuerden, es una película animada. Desde esa perspectiva, Metroman fue educado para ser un héroe perfecto, un símbolo de esperanza y bondad, con unos padres ricos que le impusieron la idea de que debía de ser siempre un héroe, salvar a las personas y defender al más débil. En realidad, creo que en este mundo su casa de ricos no era de malas personas. Lo educaron bien y es por eso que no es alguien peligroso. El problema está en que en sus valores y mensaje fue dado desde la perspectiva humana. Ellos solo tenían una idea de lo que debía de hacerse, pero no le enseñaron a vivir su vida. Imaginen de nuevo una vida perfecta, pero tan perfecta que al mismo tiempo es vacía y aburrida. Metroman literalmente lo tuvo todo, una familia rica, que eran buenas personas, que lo querían y que posteriormente lo volvieron el héroe de la ciudad. Quizás por ser una vida tan absurdamente perfecta es que él encuentra la verdadera felicidad en lo único que no hace bien, la música. A Metroman no se le da bien cantar o tocar instrumentos. El fallo en eso le da un motivo por el cual mejorar, queriendo dedicarle todo su tiempo. Aquí voy a decir que me ando proyectando un poco el Metroman, pero es que a mí me pasa algo similar. Yo me aburro muy rápido de lo que considero que hago bien, y me gusta mucho hacer cosas que se me hacen difíciles o me exigen algo más, sobre todo si es algo diferente en cada ocasión. Metroman es alguien que sabe que Megamente nunca fue malo, jamás quiso lastimar a las personas, a pesar de tener una perspectiva diferente. El problema aquí es que Megamente no sabe qué hacer. Ya intentó ser bueno y falló. Su intento de cambiar por Roxanne lo dejó en un lugar muy oscuro. Megamente no le importa la ciudad, lo único que le importa es salvar a Roxanne. Lo triste aquí es que no tiene más personas a su lado. Se lamenta en su celda que la única persona que confió en él y lo apoyó lo alejó, disculpándose por lo que había hecho hasta ese momento. Servil acepta su disculpa, uniéndose a él para salvar a la ciudad, aunque eso pueda costarles la vida. Ahí es cuando por fin le dan una lección de cómo ser un supervillano con un temazo y armando el show para salvar su vida. Aquí en verdad sí hay un plan para detener a Titán, pero si se dan cuenta, Megamente no le importa la ciudad. La destruye constantemente sin importarle las consecuencias. Y hasta medio matan a algunas personas de seguro, pues se destruyeron varios edificios y le cayó de algo. Cosa que es clásica de un superhéroe primerizo, pero también es que a Megamente no le importan mucho las cosas. Es ahí que su meme con un pedazo de película por fin resulta. Megamente engaña momentáneamente a Titán, consigue su rayo para quitarle sus poderes, y es con su ingenio que logra ganarle a la fuerza sobrehumana que tiene, que como les dije, los poderes de Metroman están absurdamente rotos, es literalmente indestructible. ¿Cómo se supone que lo vencerían si no es con ingenio? Para el final de la película, Megamente logra demostrar que a pesar de todo lo que esperaban de él, pudo cambiar su destino. No puede ser como Metroman, demostrándolo con su manera de presentarse y romper el listón. Él no debe ser como los demás para ser bueno, solo debe de aprender a ser él mismo.
triste de esta película es que a pesar de su buen mensaje y un guion divertido, no fue el éxito que DreamWorks esperaba, doblando apenas su presupuesto e incluso llegando a considerarse un fracaso inicial. Esto muy posiblemente por una ironía, y es que la película no era para nada atractiva a los niños. Los pósters de Megamente hoy podrían verse y reírse porque parecen chistosos, son un meme, pero sin un legado y poca información, la manera de vender la película sonaba algo rara, no atraía las miradas o incluso las repelía, limitando a muchas de las personas que fueron al cine solo para darle una oportunidad. Sumado a eso, Megamente en 2010 no la tuvo muy fácil, compitiendo con otros dos titanes que por sí mismos podrían opacarlo, teniendo incluso que mover un poco su estreno para no estrenarse con ellos. Megamente fracasaría, y con eso la descartarían de todas las ideas o secuelas. Guiones preliminares, bocetos o ideas desaparecerían. La idea de volverla una nueva IP popular cambió. En 2010 se estrenaría junto a Toy Story y Mi villano favorito. ¿Recuerdan lo que les dije antes de la palabra Minion? ¿El nombre original de Servil? Bueno, para posteriores secuelas, Megamente tuvo que retirar esa palabra de su vocabulario, ya que estaba vinculada a la franquicia de Gru, una marca que ahora es difícil de utilizar, más porque, bueno, también en 2016, tras una larga pérdida millonaria, DreamWorks sería comprado por Universal, empresa que ya le había echado una mano antes con la distribución de sus películas, pero ahora debía de rescatarla. DreamWorks perdió su magia con los años y varias de sus IPs más populares parecían estar muertas. Eso hasta que el tiempo pasó. Con los años, Megamente se ha vuelto una película de culto, nombrada como una de las mejores películas a la par de Shrek 2 y Kung Fu Panda. El reconocimiento y sobre todo memes de la cinta se han dado un lugar muy importante en la cultura popular. Sobre todo en la época del 2020 hubo un gran auge en la franquicia, volviendo a estar en tendencia con su 10º aniversario. Esto parece haber sido notado por Universal, notando cómo a más de 10 años de su estreno y una película que había fracasado siguió siendo relevante. Como no, las empresas son muy avariciosas, y en 2023 se anunció que Megamente tendría una secuela, algo improvisado y que emocionó a muchos de los fans, dando la oportunidad de saber qué pasó con este villano ahora convertido en héroe y cómo se adaptaría a su nueva realidad, aunque lamentablemente eso tampoco funcionó. En 2024 estrenarían la película que en realidad parece más un episodio largo de Megamente contra el Sindicato del Mal, la cual no es más que el intento por generar dinero a base de nostalgia, solo que sin presupuesto ni una buena historia. En esta película Megamente trata de seguir siendo un héroe de la ciudad, mientras falla en todos los intentos, pues parece ser que en este guión se les hizo muy fácil nerfear a Megamente de manera mental. En la primera película se supone que el gran superpoder de este personaje es la inteligencia, pero en estas películas le quitaron su inteligencia y también su sentido común. Él no sabe conectar una idea con otra, falla en todo y tampoco tiene muchos inventos. Es más como un superhéroe chafa. Un grupo de viejos villanos y compañeros escapan para tratar de dominar la ciudad que ahora Megamente protege. Al mismo tiempo debe detenerlos, mientras que una niña trata de volverse su amiga. Esta niña es por mucho de las peores cosas que añadieron en esta parte, porque la escribieron pensando en ser muy actual. Mete celulares, redes sociales y muchas cosas como el reconocimiento del personaje, o sea que quiere que sea popular, pero lo hacen de manera tan forzada que pareciera que son viejos de 60 años tratando de conectar con sus nietos jugando Roblox. Y ahorita pues Roblox no le está yendo muy bien con los viejos. Básicamente tomaron a los personajes de Megamente y los volvieron a un show raro que me parece incluso está dirigido a un público preescolar. El presupuesto es realmente pobre, su animación es limitada y en inglés ni siquiera se dignaron a contratar a los actores originales para reemplazar el reparto, pues esta película fue destinada a una serie de streaming para Peacock, servicio de streaming hecho por Universal que no es muy bueno. Su desarrollo fue uno de bajo presupuesto y su única intención era lucrar con la franquicia sin inventar demasiado, teniendo su serie de aventuras episódicas que seguramente le gustó a casi nadie. Hay muy poco que se puede defender de este revival. No hay que aclarar que obviamente fue un fracaso. Todos la odiaron porque manchó la historia de Megamente, cosa que solo fue peor cuando nos enteramos que esta película era una carta de presentación, cosa que no es para nada rara de DreamWorks, ya que habían hecho varios spin-off de sus franquicias, como sería Kung Fu Panda y Madagascar, pero al menos esas tenían algo de estilo. Esta pareciera que ni siquiera vieron la película original. Para empezar, ahora Megamente no es un genio, es solo el intento de un héroe fallido. Roxanne cambia de personalidad y ahora es otra persona. La niña se la pasa molestando con sus redes sociales. El pueblo ahora es un pueblo que no parece estar bien cuidado por Megamente. Se desquitan con él y antes lo amaban, pero ahora lo odian. Ah, sí, por cierto, Metroman regresa. Metroman se supone se había decidido aislar como un ermitaño, pero vuelve a aparecer únicamente para humillarlo. La serie se la pasa queriendo hacer comedia, pero más que risa, da vergüenza. No hay que decir que esa animación no le ayudó. Tengo entendido que la serie mejora un poco rumbo a su final, pero el inicio es tan difícil de tomar que me dejaba preguntando si es que en verdad valía la pena verla
verla completa. Personalmente me costó pasar de los 2 primeros episodios, porque es muy aburrida. Me dieron ganas de simplemente quitarla y ver un resumen de YouTube, y eso no siempre es bueno. A veces hasta duran más que la serie original. Megamente Rules fue un intento de que la franquicia reviviera, pero se dieron cuenta muy tarde de lo que en verdad significaba la franquicia para el mundo. No es solo una película de comedia, sino una película que explora más allá de lo básico que suelen ser muchos superhéroes. Lamentablemente esta solo acabaría como un relleno para una plataforma de streaming que seguramente ya fue olvidada, una que nadie quiere pagar, eso que mucho de lo que se ve ahí se puede ver gratis. Sus capítulos me resultaron algo repetitivos y me parece incluso irónico que el capítulo mejor calificado de la serie sea exactamente el último. No es que sea horriblemente malo porque tuve que verlos, probablemente es el mejor, pero de alguna forma también es una forma de decir gracias porque este sacrilegio y tortura terminó. En la actualidad Megamente es una leyenda. La gente ha decidido de manera unánime que es mejor fingir que sus secuelas no existen, a excepción de un especial que salió poco después de su película. Es una lástima que incluso a pesar de los años ni siquiera las personas detrás de su producción pudieran entender su mensaje. El poder que tienes tú mismo sobre tu destino, el valor que hay en cuidar a los demás, pero sobre todo el no dejarte llevar por los simples prejuicios. Siendo un intento de hacer comedia con personajes que simbolizan más de lo que el dinero pudo creer. Al final solo nos queda a nosotros apreciar su historia, pues a veces solo es necesario una película. Por ahora yo me despido. Ya saben que agradezco mucho el apoyo de estos videos y le pueden dar like, comentar, compartir y todas las demás cosas. Y ahora sí, me voy. Adiós. Bye.